buenas tardes. Este martes 4 de noviembre, nublado, ha llovido bastante en esta tarde de primavera, casi verano, días de mucho calor y bueno, tiene que llover. Así que, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Víctor Gómez, mi operador de radio, le estoy haciendo la consulta, me dice muy bien con los pulgares hacia arriba. Soy Mariela Mesa y estábamos comenzando el Cerezo FM aquí por Radio X, el gigante de la región. Bueno, dicho todo esto, ahora empiezo en algo que a mí me encanta. Bueno, esto que siempre planifico, invitar a mis entrevistados. Así que primero agradecerte, Marian. Buenas tardes. Hola, María, gracias por la invitación a vos. Ahí va, estoy hablando con el señor Mariano Medina. Él es asesor en planificación financiera, idóneo en mercado de capitales CNB. Ahora me vas a decir qué es eso. Y productor asesor de seguros SSN. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido. Todo muy bien, la verdad que contento. Gracias por la invitación de nuevo. Entusiasmado, así que adelante. Vamos a sacarle todo, te voy a sacar todo el jugo posible, te voy a exprimir porque me apasiona esto del mercado financiero, del movimiento del dinero, de qué es lo que hacemos, nuestras conductas. Tenemos que reeducarnos y educarnos. Viste que se dice que ojalá nos hubieran enseñado desde el colegio educación financiera, que deberíamos tener como materia obligatoria. Creo lo mismo. Algo a mí mis padres me han enseñado, ¿no? Al tema del ahorro. Bueno, ¿qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? Vos, qué pregunta, eso ya arrancamos fuerte. Nada, el dinero es lo que utilizamos instrumento de intercambio que utilizamos para intercambiarlo por cosas. O sea, el dinero es confianza en principio. Si no hubiera confianza sobre eso que nosotros intercambiamos, no serviría de nada. En su momento, en mercados antiguos se utilizaban el trueque, de determinadas cosas que fueron variando. Hoy el dinero es un papel que como utilizamos. La sal, por ejemplo, ¿no? En su momento. Exactamente. De ahí viene el salario que todos hablamos. Exactamente. Entonces, claro, es una herramienta, eficaz, que no le tenemos que tener miedo, porque a veces lo vemos como algo tabú, hablar de dinero. Uy, sos una interesada que estás hablando de eso. La verdad es que no. Yo creo que cuanto más barrera derribamos en cuanto a eso, mejor efectividad vamos a lograr con ese dinero que tenemos y no caer en esto de la queja y de que por culpa de tal o cual o porque gano poco dinero no llego, no alcanzo, ¿no? Tal cual. Para mí el dinero también es un medio para alcanzar cosas, ¿no? Me gusta muchas veces hablarlo desde ese lugar. Nosotros en nuestro trabajo nos enfocamos mucho en qué quiere la persona con quien se acerca a charlar con nosotros para el dinero, ¿no? ¿Qué quieres hacer con el dinero? O sea, porque tener dinero por tenerlo no tiene ningún sentido. Ninguna. Ya conocemos historias que generalmente terminan mal, de donde el foco únicamente es el dinero y no pasa nada. Ahora, cuando ese dinero te permite lograr determinadas cosas, determinado bienestar, determinada situación que vos querés alcanzar, bueno, ahí empieza a tener otro sentido. Y bueno, es esto de la planificación financiera. Ahí vamos, exactamente, ahí va, a la planificación. ¿Por qué? Porque todo tiene un sistema, se dice, un ordenamiento de cómo tenemos qué hacemos con ese billete que tenemos, que a veces son poquitos, no importa. Esto también quiero que vos lo digas, pues yo ya lo sé, pero quiero que vos me cuentes, porque hay gente que dice, bueno, tengo que tener un montón de plata para hacer determinado movimiento X, y la realidad no es así. Claro, ahí tenés como dos conceptos diferentes, ¿no? O sea, una cosa es invertir y otra cosa es planificar las finanzas. Son dos cosas diferentes. Generalmente las inversiones están dentro de la planificación financiera, donde obviamente vamos a utilizar el dinero para optimizarlo, como vos decís. No hace falta ser millonario, porque justamente planificar las finanzas tiene que ver con esto, en entender por qué y para qué yo voy a utilizar un instrumento, voy a poner mi dinero ahí y qué quiero lograr. Lo mismo, si el único objetivo es tener dinero, se puede, o sea, pero bueno, ahí tenés que empezar a medirlo con cosas. Che, yo quiero superar la inflación, quiero superar la devaluación. Bueno, hay un objetivo, no es solamente hacer dinero, ¿se entiende? Sí, claro. Y después, si profundizás, bueno, ese dinero me va a permitir, no sé, viajar con mi familia, lograr, no sé, comprarme mi casa,
cambiar mi auto, pagarme un estudio, no sé, qué sé yo, le pago la fiesta de 15 a mi hija, le regalo a mi hijo cuando cumple la mayoría de edad, le hago un regalo. O preparar mi importante. retiro en algún momento, porque sabemos, vamos creciendo y uno se tiene que preparar. Eso es muy importante también, prepararnos para el retiro. Entonces... No, bueno, por eso te digo, son objetivos que cada persona va a tener, y esto que vos decís del retiro son situaciones comunes que todos vamos a atravesar. O sea, una cosa es el objetivo personal, y después está, como personas que nos desenvolvemos en el mundo capitalista, situaciones de personas que generamos ingresos que todos vamos a atravesar. Claro. Que el primero es esto que vos decís. Tengo dinero, tengo un excedente. Sea mucho, sea poco, no importa. No estamos hablando de acá de cantidad, millonarios, sino claro, que hablamos de situaciones. Me sobra dinero, ese dinero, si está quieto, como te decía recién, se expone a inflación, que es global, y acá en Argentina, bueno, tenemos el factor de devaluación, que bueno, hoy por ahí está un poquito más controlado, pero bueno, sigue siendo un tema presente en la cabeza de todos nosotros. Entonces, la idea ahí es no dejar el dinero parado para evitar perder poder adquisitivo desde ahí. Claro, porque a ver, vivimos en Argentina, yo sé que existen otros países donde la economía está mucho más estable de la que vivimos nosotros acá, que vivimos en una incertidumbre total, que hoy las cosas valen algo y mañana valen otro, pero en este sentido tengo que decir que se están manteniendo, hay precios, vos vas al supermercado y se mantienen ya hace bastante, vos me estás afirmando también. Entonces, eso es algo positivo para nuestra economía, de decir, bueno, ok, en este sentido acá, aunque sea algo pequeño, pero ya desde este lugar estoy creciendo con este billete que estoy teniendo. Y perdóname, sí, decime. Ahí. Y estás planificando. Y estás planificando. El no tener ahí inflación o digamos que la inflación vaya disminuyendo, esto que vos decís, el termómetro común para todos es ir al súper. Si tenés hijos, bueno, es un gasto más importante. Entonces, el vos poder todos los meses medianamente ir gastando lo mismo, te permite hacer previsiones para adelante. Claro, porque esto entra adentro de la planificación. O sea, esto de que te dicen, Mariela, vos tenés que anotar todo. A ver, vos decime, vos todo lo que... Vos corregime, Mariano, ¿cómo comenzamos a planificar? Anotando qué es lo que ingresa y qué es lo que egresa. O sea, lo que ingresa como es ganancia y lo que egresa, bueno, por supuesto, es gasto, es pérdida. Entonces, ese es un paso, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta. Sí, ir anotando. El presupuesto personal. El presupuesto personal. Yo recuerdo que lo veía a mi viejo con un cuaderno como el que tenés vos ahí, que todos los meses anotaba. Yo no entendía nada, pero veía que lo anotaba y anotaba ítems familiares. Después de grande entendí qué es lo que hacía. Después de grande entendí qué significaba eso, pero era registrar qué ingresaba. En el caso de él tenía un sueldo fijo, o sea que él ya sabía cuánto ganaba. En el caso de un independiente, bueno, ahí también hay que hacer proyecciones, pero registrar cuánto vos ganás. Y después de ahí, bueno, cómo vos gastás el dinero. Eso también, anotarlo, no solamente te permite entender qué hiciste, sino entender cómo es tu comportamiento con el dinero. Y eso te va a permitir después tomar decisiones. Claro, a cómo reaccionamos con ese dinero, porque muchas veces reaccionamos de una manera, vaya a saber qué emoción, ¿no?, vivimos en ese momento que hizo que gastemos tanto dinero que no lo teníamos predispuesto, no estábamos predispuestos a gastar. No, ¿me vas siguiendo, María? ¿Voy diciendo bien? ¿Voy diciendo bien? Sí, a ver, acá no se trata de bien o mal. Yo porque te digo, el vocabulario, quiero que vos me pongas en contexto, porque para que lo explique, vos lo explicás re bien, Mariano, que no yo lo entendí. Por eso, yo lo entendí y vos se lo explicás así tan... no quiero incurrir en nada... Pero bueno, para llevarlo así a lo diario, porque te repito... un asesor financiero para mí es sumamente importante. Tengo conversaciones con amigas, con gente que dicen, viste, como, no, Mariela, el prejuicio siempre, tenés que tener un montón de plata para, mirá, si voy a ponerme con un asesor. Sí, tenés que ponerte con un asesor financiero, o sea, te resuelve un montón de cosas. Entonces, esto que yo también quiero decir, porque hablamos un poquito, ¿no?, de la planificación. Vos después, si querés, vamos concatenando todos los temas. La planificación, ir anotando.
los objetivos, qué es lo que queremos lograr con ese dinero, porque todos ya sabemos que tenemos, los que estamos en blanco, ponele, por recibo de sueldo, ya sabemos lo que vamos a ganar, los que estamos monotributo, bueno. Y después también es algo muy valioso esto de el emprender, ¿no? El fijarte, sí, a ver, además de lo que ya tengo, fijarme de qué manera puedo, bueno, yo soy muy así, ¿no? De estar pensando a ver de qué manera puedo ganarme un peso extra, claro, de si vendiendo algo, si... Por eso el emprendedurismo que hablo yo siempre, que es también lo que nos salva en nuestra economía, que a muchas de las personas le cuesta tanto. Pero eso también tiene que estar adentro de la planificación. Y el emprendedor tiene un desafío adicional, que es separar sus finanzas personales de su negocio, que muchas veces se confunde. Más por ahí cuando son negocios chiquitos, cuando uno, como vos decís, empiezo a revender alguna cosa, o tengo un proyecto grande, pero por algún lado empiezo, me pasó a mí, o sea, me ha pasado a mí, yo soy emprendedor desde hace mucho tiempo, de mezclar las finanzas personales con las de tu negocio. ¿Y qué pasa? Bueno, saco de acá para comprar mercadería, revendo, y después vendí, ahora gasto para mis cosas personales, y se empieza a mezclar todo, y ahí después empiezan los líos. Y más allá del lío financiero, de mezclar las finanzas, muchas veces eso es lo que impide crecer a los emprendimientos, porque terminás sacando plata de tu negocio para tus gastos personales. Entonces eso lo vemos frecuentemente, incluso hasta con empresas que ya por ahí ya están formadas, que son sustentables, y vos cuando te sentás a charlar con el dueño de la empresa, y te dice, no, yo no tengo un sueldo, yo no sé cuánto gano. Y yo me pongo loco, porque, o sea, ¿cómo no vas a saber cuánto ganás? Y desde ahí, bueno, esto que decís vos, che, y tu negocio, ¿cuándo te vas a retirar? Y no sé, o sea, vas a trabajar toda la vida con tu negocio. Si vos no estás, ¿tu negocio funciona? No, entonces no sos un empresario, sos un autoempleado. Y no se lo decís denostando a esa persona, sino claro, para que entienda cuál es su situación, y desde ahí que pueda tomar decisiones. ¿Me explico? ¿Por qué crees que estamos tan cerrados a aprender? Y con el tema de las finanzas, yo desde creo... tu experiencia, de lo que podés hablar con tus clientes, ¿qué es lo que más? Yo te cuento mi experiencia personal. Yo no vengo del rubro financiero. Yo soy diseñador industrial, esa es mi profesión principal. Yo estudié diseño, siempre... Tuve un ex novio, ingeniero industrial, mirá vos. Y era tan o más alto que vos, y encima era brasileño, era de San Pablo, mirá vos. Bueno, es una profesión que conozco, sí. Y entonces... Bueno, siempre había querido ser diseñador de autos. Bueno, cuando termino el colegio, justo coincide con el momento del 2001, 2002, economía explotada. No digas la edad, es un bebé. Estaba terminando el colegio. Se ríe, es un baby, Mariano. No pone en evidencia nosotros, claro. Entonces... No, bueno, pero pará, hoy yo charlo con personas que no saben, que nacieron ahí. O sea, yo hoy asesoro a clientes jóvenes. Claro. Que le pregunto, ¿sabés lo que pasó en el 2001? Qué momento terrible que vivimos. Y vos decís un chico de 23, 24 años que no tenía idea. Mi hija. Y imagínate lo grande que fue que saben lo que pasó. Sí, totalmente. Y estamos hablando de hace 25 años. Sí. De algo que fue una cosa que afectó a muchas personas. Sí. Sobre todo a nuestros padres, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros lo vivimos bien, nadie nos cuenta nada, lo pasamos en casa, sabemos bien. Yo no lo viví desde el mundo laboral porque todavía no trabajaba, pero sí de limitarme desde el punto de vista de capacitarme, porque mi idea era irme a estudiar afuera. Entonces desde ahí dije, bueno, no puedo ir a estudiar afuera, ¿qué hay acá para de alguna manera estar vinculado al mundo del diseño? Y descubro el diseño industrial. Me dediqué al desarrollo de productos industriales, después me dediqué a la gestión empresarial. Siempre me había parecido interesante el tema de las finanzas, pero para mí, o sea, como te digo, yo lo veía a mi viejo por ahí anotando en un presupuesto, pero mi viejo nunca invirtió. Mi viejo, su manera de resguardarse eran dólares. Tenía el canutito en un frasquito. Es como la mayoría de todos los... Exactamente. ¿no? Entonces, algo que vos decías hace un momento... Y es hasta el día de hoy, Marian, perdón, hasta el día de hoy la gente...
ahorren dólares. Tal cual, pero algo que me quedó que dijiste hace un momento, que me decías, en tu casa te enseñaron el ahorro. Bueno, generalmente la educación financiera que tenemos es la que está en casa. ¿Qué hicieron tus viejos? ¿Qué hicieron tus abuelos? Totalmente. Nosotros venimos de una cultura muy inmigrante, del lado italiano, español. Por eso también para nosotros el valor de la casa propia es muy grande. ¿Qué hablábamos? Lo señaló a Víctor Gómez, mi operador de radio, que hablábamos en el último programa, hablábamos con una psicóloga también, y hablábamos de los abuelos inmigrantes, del vínculo con la comida, de por qué tenemos estas costumbres al comer, y mencionaba esto, ¿no? Y también es bisagra para todos nosotros esto de nuestros abuelos inmigrantes, y todos tenemos descendencia de, y además mezclados acá con los nativos. En mi caso es así, mi familia hay europeos y se fusionaron con gente nativa de acá. Y entonces me decías en lo del ahorro, porque eso también es importante decir. Desde mi experiencia yo te voy a decir que esto, ¿no? De que no necesito ahorrar eso que me sobra, al contrario, saco de lo que... Claro, bueno, entonces te continúo con mi historia. Dale. Que llegamos ahí. Ahí está. Yo siempre me habían interesado las finanzas. En mi casa no había una cultura de inversión, de educación, más que nada que esto de mi viejo por ahí prolijo con sus números y no mucho más. Y bueno, a raíz de un episodio familiar, yo ya estaba en pareja, un episodio familiar en el cual ahí nos tuvimos que descapitalizar importantemente para enfrentar una enfermedad. Yo, emprendedor, tuve que dejar de trabajar para acompañar a esta persona en ese tratamiento de salud. Bueno, ahí descubrí, dije, che, pará, esto, por suerte atravesamos esa situación y nos pudimos recuperar, pero después digo, esto no puede volver a pasar. Tiene que haber elementos para poder resolver estas situaciones financieras extremas. Este fondo de emergencia que uno siempre tiene que tener, ¿no? Exactamente. Por estos casos. Exactamente. Entonces, ahí, por suerte, el fondo de emergencia nos sirvió a nosotros para poder atravesar esa situación, pero ahí descubrí herramientas más sofisticadas. Primero como cliente de un amigo que hoy es mi socio, que hace esto ya hace más de 10 años. ¿Por qué no vino? Porque está en la oficina probablemente. Para la próxima, los dos acá lo quiero, a los dos, por favor. Suele andar por acá cerca porque tiene casa acá en Cardales. Así que bueno. Suele pasar por acá, así que la próxima lo invitamos. Dale. Y venimos juntos. Perfecto. Bueno, primero descubrí esto como su cliente. También lo mismo, él me había propuesto en algún momento charlar sobre esto y yo lo había ninguneado. Y bueno, cuando pasa esta situación personal, ahí, bueno, toma relevancia esto, ¿no? Ayer creo que leí una frase que decía, las cosas malas te sirven para ver las cosas buenas que no le estabas prestando atención, ¿no? Exacto, porque todos tenemos imprevistos, Marian. Exacto. Todos. El que diga que no, todos. Y más viviendo en una familia, con hijos, siempre hay un imprevisto, por más que uno tenga todo ordenado y digas, bueno, viste, todo como tiene que ser, con regla y subrayado, pero siempre sucede un imprevisto y por eso hablaba de la reacción. Y cuando estamos ahí es como que se nos mueve el mundo, nos enloquecemos y depende la inteligencia emocional que tengamos cada uno, es cómo vamos a utilizar esas herramientas que salimos a pedir. Y ahí es donde viene esto de me pueden robar, caigo en algún chanta financiero que me... ¿no? Tal cual. Exactamente, o sea, vos tenés distintas situaciones que te ponen reactivo, como decís, y después están las situaciones impulsivas del dinero también. Yo voy y soy un gastador impulsivo. Y eso también es un comportamiento negativo. Totalmente. Si uno no lo tiene registrado, ¿no? Porque yo siempre digo, o sea, a veces me cruzo con clientes o personas que me dicen, no, yo gano un montón de plata, pero no llego a ahorrar. Y cuando te empezás a revisar los números, te das cuenta que gasta un montón, se va del shopping, se va a comer afuera, gastan un montón de cosas que vos decís, che, ¿es necesario esto? Es la pregunta. Y después, esa pregunta tiene que ver cómo la responde él. Porque si él te dice, no es tan necesario, bueno, ese gasto tal vez lo podemos recortar. Ahora, si él te dice, no, yo necesito que esto esté en mi vida, perfecto, entonces no reniegues porque no estás ahorrando, tenés que generar más. Entiendo perfecto. ¿Me explico? Sí, entonces total. vos no podés renegar de algo que primero no sos consciente que estás haciendo. Para eso sirve el presupuesto que te nombraba antes. Si no, no tenés control sobre nada y no tenés poder de decisión. Entonces ahí entra
el hecho de planificar. Planificar no es solamente, bueno, me restrinjo de cosas que quiero para lograr Totalmente. otras, sino que es me restringo. gastar con conciencia. Claro, me restringo, gano más plata, es lo que hay en el inconsciente colectivo, es esto. Gano más dinero, meto más horas laboral, y ¿qué pasa cuando metes más horas laboral y que pensás que vas a ganar más dinero? Perdés tu familia, perdés en el sentido de que perdés tiempo de disfrutarlo con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, con tus seres queridos, con tus amigos, o sea, y después esto de gastar en lo que ni siquiera muchas veces registrás. A mí me ha pasado, por eso también lo menciono. Hay cosas que me he comprado que digo, ¿para qué? ¿Para qué si están ahí guardadas? Jamás le di uso de nada. Entonces, bueno, es muy de minita, ¿no? Que yo ya no lo hago más a eso. Viste esto de las compras de, qué sé yo, carteras o zapatos y... Hay toda una generación pobre con la cabeza quemada en eso y está malgastando su dinero tirándolo por la borda. Pero bueno, siempre y cuando las haga feliz, divino. Pero llega un punto como yo que me di cuenta que ¿para qué? Si los tengo ahí guardados, jamás los uso. Entonces, esa fue una forma de corregir mis finanzas a la hora de... para tener hoy algo todo más ordenado y poder ponerle a ahorrar un poquitito, ¿no? Son esas cositas mínimas que uno parece que son pavadas, pero son las que hacen la gran diferencia después. Sí, eso, el famoso gasto hormiga. El hormiga, ahí sí, ese por ahí tema en un también. gasto más importante, como no sé, unas zapatillas, una cartera, uno lo registra más tal vez, pero los peores gastos hormigas son, me voy a comprar un café todos los días. El que fuma, anda a saber cuánto gasta en puchos. Hoy no tengo ni idea cuánto debe valer un paquete de cigarrillos, pero debe salir unos buenos mangos. 20.000, no sé cuánto. 20.000 pesos vale un paquete de, no tengo idea. Hace tanto que dejé de fumar. ¿Tanto no? No tengo idea. No tengo idea, por suerte no tengo idea. No, yo también. Pero, Marcelo Montauti, si cosas, estás escuchando, pasame la data porque no sé cuánto. Son esas cosas que uno no mide porque decís, no pasa nada, total es un café. Total, no sé, me compro un almuerzo todos los días afuera. Entonces todo eso cuando lo vas sumando después te da un monto importante que si no lo tenés registrado primero pasó y no sabes, y cuando lo registras ahí entra esto que yo te digo, che, pará, yo quiero almorzar todos los días afuera. ¿Por qué? Y porque la verdad me da fiaca hacerme a la noche la lanchera, genero por ahí una interacción porque todos vamos a comer afuera y bueno, eso me genera por ahí un tema profesional, no sé, hay un montón de maneras de evaluarlo. Entonces, si eso te está generando valor, bueno, evaluémoslo si hay que eliminarlo o no. Ahora, si realmente vos, después de evaluar todo, no hay ningún lugar para recortar, ahí sí es uno donde tiene que empezar a poner prioridades y decir, bueno, yo voy a sacrificar esto para... 5.000 me dice Zurdo, gracias. 5.000 un paquete de puchos. Todos los días 5.000, si fumas un paquete por día, multiplícalo. Claro, por supuesto, ¿no? 5.000. Entonces esas cosas son las que uno... Esta es una orientación práctica, así muy livianamente, pero a la hora de sentarnos con un asesor financiero donde te ajusta bien el lápiz y te dice, la verdad es que, o sea, Marian, yo te lo digo, aterrizás en una zona de plena conciencia y decís, pará, porque a mí me cuesta ganar mi peso, entonces sí lo quiero tener ordenado y sí quiero saber bien en qué lo gasto y en qué lo invierto y qué es lo que estoy haciendo con mi dinero, porque es importante, ¿viste? Acá ya me pongo seria porque la verdad es que es importante. Tal cual. Sí, a ver, la seriedad no tiene por qué ser rígida. Esto que vos decís de la figura del asesor financiero. O sea, las charlas que nosotros tenemos con nuestros clientes es esto. Amena. Marie, ¿vos qué querés hacer? Sí. Marie, ¿vos cuánto ganás? ¿Estás dispuesta a hacer esto? Pero es para vos la pregunta, no es para mí. Yo te voy a ayudar a tomar decisiones. Entonces, ahí entra un poco el prejuicio de no, el asesor financiero y yo no entiendo y yo no conozco y me va a hablar de cosas técnicas. Y que está en un traje, está muy trajeado y que está en la oficina es un lujo. Tienen como esa idea, ¿no? Y que no, el estacionamiento, tengo que llegar con el auto. Acá en el cafecito de la IPF, si querés, nos encontramos, ¿no? Tal cual. ¿No? No, aparte hoy, por ejemplo, el tema de la presencialidad para nosotros cambió mucho, bueno, en la pandemia, ¿no? Muchos nos vimos obligados a trabajar desde casa. Vos pensás que nuestro trabajo era prácticamente 100% presencial hasta el 2020. Y bueno, ahí nos permitió federalizarnos y trabajar también con el resto de Argentina. Hoy tenemos asesores igual casi en todas las provincias, en nuestra empresa. Pero como decís vos, hoy no hace falta que vengas a mi oficina
hoy nos juntamos en un café, nos juntamos en tu casa, te venís a tomar un café a la oficina o hacemos una meet por Hacemos Zoom. una meet y hablamos, es fantástico, la tecnología para todas estas cosas funciona muy bien. A mí me pasa también con otras profesiones que ya no, el encuentro es casi, no te digo nulo, pero es escaso, ya con todas estas conferencias y hasta mismo en WhatsApp podés tener conferencias con diferentes personas hablando a la misma vez. Quería saber esto de CNB. Sí. Que sos idóneo en mercado de capitales. ¿Qué quiere decir esta abreviatura? CNB es la Comisión Nacional de Valores, es la entidad que regula el mercado de valores en Argentina. Okay. Esto tiene que ver un poco con lo que hablabas antes de por ahí las estafas y ese tipo de cosas. Las personas que deberían poder solamente asesorar financieramente somos aquellos que estamos registrados y avalados por la CNB. Tanto empresas como asesores, como mismo las sociedades de bolsas, que son quienes te dan acceso al mercado de capitales. Nos cuesta confiar en alguien cuando sabemos que está nuestro dinero de por medio, ¿no? Bueno, las certificaciones son para eso. O sea, si vos no confías en alguien porque no lo conoces principalmente. Bueno, ¿cuáles son tus credenciales? ¿Estás certificado? Eso es lo que quiero que me digas. ¿Quién te controla? Quiero que me des las certezas para alguien que está escuchando en este momento, que no tenía la más pálida idea que existía este tipo de personas idóneas y que hacen estos trabajos para que nuestra productividad, nuestro dinero esté mejor trabajado, digamos. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, para sí, que sí. ¿Qué le dirías vos para que se animen a que fueran asesorados por vos? No, primero animarse. Yo creo que ese es el primer paso, desde ser sincero con uno mismo, con esto que hablábamos antes de mirar para adentro y cómo uso la plata, ¿no? Porque a veces también uno se quiere mentir. No voy a anotar porque mirá si me doy cuenta que estoy haciendo algo y tengo que perder algo que estoy haciendo. Entonces, ese es el primer paso, animarse. Y después, como hablábamos recién, una charla de finanzas no tiene por qué ser difícil. Y si del lado nuestro suena difícil, tenemos que nosotros tener la capacidad para hacernos entender con el quien está de enfrente. Porque si no, o sea, estás llevando a alguien a que haga algo que no entiende y solamente lo hace porque cree que vos sos una persona idónea, justamente. Ok. ¿Qué es un broker? Un broker es un intermediario. ¿Intermediario entre qué? En el caso nuestro somos intermediarios entre el cliente y el mercado financiero. Entonces nosotros, más allá de dar las recomendaciones, intermediamos entre las empresas que le dan acceso a comprar activos financieros. Una acción, un bono. Otra vez. O sea, intermedias, nosotros intermediamos entre el mercado. Cuando hablamos de mercado, es ese lugar en donde vos comprás activos financieros. Acciones, bonos, fondos. Que eso me da una productividad a mí. Me genera un dinero. En esos instrumentos vas a tener X rentabilidad. Entonces, instrumento. Exactamente, instrumentos financieros. Entonces, el broker es el intermediario. Principalmente, en el caso nuestro, nosotros estamos un paso antes de las sociedades de bolsa, por ejemplo, que es quien te permite acceder a la compra y venta de esos activos. Entonces, nosotros nos reunimos con el cliente, establecemos esto que te hablaba recién de cuál es su perfil inversor, qué quiere lograr con ese dinero, qué dinero va a invertir, y desde ahí diseñar una estrategia a medida de esa persona. Eso me gusta. Está bueno eso. Yendo, digamos, eso por ahí es apasionante. Algo como bajarlo con algo por ahí más común, es diseñarle el traje a medida. Nosotros somos el sastre de esa persona y le armás el traje a medida de esa estrategia financiera para esa persona o una empresa, es lo mismo. Es como, bueno, realizar algún tipo de estrategia y obtener estas herramientas para, con el dinero que tenga tu cliente, generar es re interesante todo esto, porque a veces yo digo siempre que es diferente, hay diferencia entre cuánto dinero creo que tengo y cuánto dinero realmente tengo. Esa es otra de las trabas que noto. Por ejemplo, yo te hablo desde mi situación, ¿no? ¿Cómo sería esto? No, a ver,
el saldo no miente, eso de primero. El número es el número, por más que yo me ponga todas estas cosas, ¿no? Después hay que ponerse a revisar porque puede haber, no sé, viste, a veces te pasan estos gastos en la tarjeta que yo no hice, y vos imagínate, cuando uno tiene pareja, por ejemplo, uno siempre dice la verdad y el otro no dice las cosas. Y después, bueno, cuando empezás a revisar, ¿y esto de dónde era? ¿Viste? Pero en principio el saldo no miente. Y después, bueno, esto que te decía, de entender cómo es tu comportamiento. Si vos creías que tenías X saldo y cuando vas a revisar a fin de mes o en algún determinado momento no está eso, ¿qué pasó? Si no tenés un registro es muy difícil. Entonces, el presupuesto para mí es la herramienta fundamental total, como punto de partida, sea para alguien que quiere invertir o para cualquier situación financiera de la vida. O sea, vos imaginate una familia que tiene que mandar a los chicos al colegio, que tiene que comprar un comida, registro de gasto, ¿querés que te cuente? Al club, si va, o sea, imagínate todo. Claro. Si vos tenés la bolsa de plata, por decir alguna manera, del mes ahí, y no hay ningún control, ningún registro. Bueno, entonces... Claro, porque viste que tenemos los gastos fijos, hay varios gastos. Fijos y variables principalmente. Eso, y después los gastos hormiga, que es lo que vos sabías. Los hormigas no deberían estar dentro del presupuesto. Pero todos caemos en alguna tentación. Sí podrían estar planificados. Una botellita de vino, bueno, es un gasto hormiga. Yo muchas veces bromeo con el delivery. Claro, el delivery. Por ahí en el delivery, no sé, el fin de semana, por ahí que es más común. Sí. No sé, pedí sushi, lo que a vos te gusta. Imagínate si pierde tu equipo de fútbol. ¿Qué haces? ¿Vas a querer tener un gasto hormiga para paliar tu... Bueno, pero por eso, entonces... ¿Tu desgracia? Si vos identificás, yendo a ese caso... Un kilo de helado. Si vos identificás que si a tu equipo de fútbol le va mal... Claro. Vos vas a saldar esa angustia gastando en algo... Ahí va. Bueno, ahí estás identificando un comportamiento con dinero. Entonces, si todos los fines de semana que juega tu equipo... Imagínate los de Racing, pobre. la tenemos a Nico, que es el presidente de nuestra empresa, que está un poco triste. Y mi marido de Racing, imagínate, por eso te lo estoy nombrando, o sea... Bueno, por eso, en el caso de esa persona... Bueno, yo tampoco me hago, viste, porque yo soy de River Plate, así que estamos ahí los dos. En ese caso, registrás ese comportamiento, entonces vos decidís cómo controlarlo. Pero si vos no lo registraste, va a pasar esto, ¿no? Bueno, yo gasté porque estaba mal. Claro. ¿Me explico? Entonces después vos decidís. Entonces el presupuesto es el punto de partida, y después si uno lo quiere optimizar, bueno, ahí sí empezamos a pensar en instrumentos financieros. Claro, porque ahí entramos en esto de que al final el dinero te está controlando a vos. Sí. De cierta forma, ¿no? Porque vos sabés que está ahí, bueno, al final él hace que vos gastes algo que no tenías que por qué gastar. ¿Me explico lo que te digo? Eso es un... Sí, es que yo creo que eso muchas veces pasa porque el dinero es el objetivo. Y no te das cuenta que el objetivo son otras cosas que vas a lograr con el dinero. Claro. ¿Me explico? Sí. O sea, para vos es que es importante estar bien con tu familia, que determinadas situaciones con el dinero te van a generar bienestar. Por supuesto. O solamente tener dinero. Claro. Y probablemente estar bien con tu familia. Siempre. ¿Me explico? Sí, claro. Y tal vez, bueno, será un viaje, será una comida, será mandar a los chicos al colegio que vos quieras. Sí, no es lo mismo hacer lo que vos querés que lo que podés hacer. Exacto. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces, hay veces que toca hacer lo que uno puede, y hay veces que sin, como decía antes, sin tener grandes excedentes, poder elegir hacer uno lo que quiere. ¿Me explico? Sí, total. Entonces ahí entra la conciencia de cómo uno se maneja con el dinero y entender también qué quiere hacer. Esas para mí son las dos cosas fundamentales. Y en esto de la inversión, ¿cuáles son las alternativas, propuestas? Yo tengo un determinado X de dinero. ¿Vos qué me dirías que puedo hacer, por ejemplo? Bueno, hoy sin darse cuenta las personas utilizan un instrumento que rentabiliza el dinero, que son las billeteras virtuales, sí. Que es una cuenta remunerada. ¿Eso funciona bien? ¿Está funcionando bien? Y hoy con la OEA que está viendo una baja de tasas importantes, están teniendo un recorte, o sea, hoy lo que tenés que buscar por ahí es ser más eficiente. ¿En qué? No, o sea, ser más eficiente en el rendimiento si vos querés justamente lograr algo más. Pero una billetera virtual hoy te permite que tu plata que está parada, si la comparás con la caja de ahorro, genera más.
esa caja de ahorro que nunca ahorró, en realidad. Jamás te dio nada. Cuando ves los intereses ahí en el banco. La caja de ahorro, claro, cuando te empiezan y siempre hay algún ítem de impuesto nuevo y vos decís, eso también, no sé, para otro tema, ¿no? Enterarnos de los impuestos, eso es fundamental, porque a veces no me termina cerrando por qué te están cobrando determinada cosa, ¿no? Claro. Eso, en un abrir y cerrar de ojos ya te faltó plata y vos decís, pero ¿cómo? Si no la gasté en nada. Y no, señor, acá hubo un impuesto tal, pero me la tenés que informar. La retención. O sea, ¿viste? Vos decís, ¿cómo puede ser esto? Yo no soy un experto en contabilidad, pero sí, desde el punto de vista de las inversiones, hay instrumentos que te permiten pagar menos impuestos también. Pero como te decía, la cuenta remunerada hoy tal vez es el básico que la gente por ahí empezó a usar sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque hoy es más cómodo tener la plata en un celular para pagar con un QR y te dan un pequeño rédito por tener el dinero ahí. Sí, eso está muy bueno. Después de ahí, bueno, el salto próximo puede ser un fondo común de inversión, que muchas veces los bancos mismos te dan esa opción. Yo no soy muy amigo de los bancos. ¿Por qué? Y porque el banco es caro y no trabaja a medida. O sea, hoy estamos también en una situación en que los bancos van a tener que volver a trabajar de bancos después de bastante tiempo. Veremos cómo lo hacen. Pero, o sea, el fondo común de inversión es como una bolsa grande de inversiones donde está tu plata, la mía, y eso la administra un equipo de profesionales. Entonces vos no tenés que estar mirando constantemente qué compro, qué vendo, si subió, si bajó, porque eso está administrado por un equipo de profesionales. Entonces esa podría ser una herramienta por ahí un poco más sofisticada, que no por eso es más compleja, pero donde podés tener rentabilidades por ahí un poco más importantes. Mismo un fondo común de inversión, tenés fondos súper sofisticados. Mucha gente con mucho dinero invierte solamente en fondos comunes de inversión. Pero digamos que tenés, por ejemplo, el fondo Money Market, como se suele denominar, mercado de dinero, que es un fondo de altísima liquidez, donde vos ponés el dinero ahí, se rentabiliza y vos podés rescatar en cualquier momento esa plata. Entonces, ahí sería como un paso más, si querés, de sofisticación dentro del mundo de las inversiones. Y después de ahí hasta donde quieras llegar. Para mí, como te decía antes, lo más importante ahí no es enfocarse solo en la rentabilidad, sino que volvemos para atrás, en por qué y para qué. ¿Por qué y para qué estoy poniendo mi dinero en un instrumento? El objetivo, el propósito, el propósito que tengamos cada uno, cada cual, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que le queremos dejar a nuestros hijos. Todas esas preguntas son las que me hago a la hora de decir, bueno, mira, tengo esta plata, pero yo la quiero poner a trabajar de alguna manera para que me dé más rédito, porque tengo tal o cual propósito, tal objetivo, tal. Por eso estamos sosteniendo esta conversación. Tal cual. Que para algunos ojalá y les llegue. Y para otros, bueno, es una herramienta más que sabemos que la podemos utilizar en algún momento de nuestras vidas. No quiere decir que lo hagamos ahora, pero tenemos que saber que existen y que no es un cuco. Un asesor financiero no es un cuco, no es algo inalcanzable, no es algo que está allá arriba de todo. No tenés que tener un montón de dólares como para empezar a accionar y decidir, a tomar la toma de decisiones, ¿no? Como en todo en la vida. Y la toma de decisiones es hoy. ¿Viste? Como dicen a veces, no, guardo esto para una ocasión especial. No, hoy, las decisiones son hoy. Tal cual. Y cuando te hablaba recién de objetivos, no hablo de idealizar un objetivo, tal vez quiero ser millonario, o lo que hablás vos, quiero planificar mi retiro, que sí es importante, pero por ahí son cosas que requieren sentarse a charlar más en profundidad. Pero hay un objetivo, tranquilamente puede decir, bueno, yo tengo que pagar la tarjeta que vence el 10. Cobré el 1, tengo 10 días para generar rentabilidad, ¿por qué la voy a dejar parada en el banco? Ahí, esa es otra de las cosas que tenía para comentarte, esto del uso de la tarjeta de crédito, que en estos días se está hablando mucho de que si pagamos el mínimo, de todos los gastos que nos genera eso, ¿no? Y bueno, porque salió un informe con toda la morosidad que está teniendo esta práctica de todos nosotros, ¿no? Que cada vez pareciera que nos cuesta más, y que parece que, bueno, esto, ¿no? De entramparnos, lo que hablábamos al comienzo de porque al principio, viste, las cuotas, todo es lindo, pero después
hay que pagar toda esa joda. Mira, un poco lo que vos decías al principio del tema de la educación financiera. Argentina es uno de los países con menos educación financiera en Latinoamérica, está por debajo del promedio, pero pues pasa algo raro. O sea, las personas en general acá en Argentina tenemos conciencia de conceptos que en general en el mundo no se conocen tanto, como puede ser inflación, devaluación. Madre mía. Entonces la gente sabe que, no sé, por ahí hace no mucho tiempo tenías que apurarte a comprar muchas cosas en el súper porque mañana iba a salir más caro. Estoquear. Eso es entender justamente la pérdida de poder adquisitivo de tu dinero, concepto de inflación. Lo mismo con la devaluación. La licuación de nuestra plata que se nos va como arena entre las manos. Exactamente. La devaluación lo mismo. Vos sabés que con respecto al dólar, si sube, o sea, pierde el valor tu moneda, entonces ¿en qué me voy a resguardar? Una moneda más fuerte como el dólar. Entonces, esos conceptos en nuestra sociedad están muy arraigados, pero después tenés otras situaciones como la tarjeta de crédito, que es un instrumento común en todo el mundo, que generalmente las personas no la saben usar. Esto de pagar el mínimo es un error gravísimo, porque los intereses que se generan sobre después esos consumos son altísimos. Y eso se genera un efecto bola de nieve, lo que es a través del interés compuesto. El interés compuesto vos lo podés usar para generar mucha rentabilidad para vos, o en el caso de una deuda, que se genera lo mismo, se genera mucho interés que de manera exponencial, y después se te arma una bola gigante de deudas que es muy difícil pagarla. Y los tenés ahí en el teléfono llamándote, mandate un email. No, por supuesto. O sea, tenés todo un tema ahí, ¿no? Pero porque es una deuda genuina, o sea, vos no pagaste, consumiste y no pagaste, bueno, en algún momento te van a venir a cobrar. Entonces, el hecho volvemos al presupuesto. La tarjeta de crédito muchas veces es una trampa que se pone uno mismo de financiar un estilo de vida que tal vez no puede sostener, y si en algún momento esa rueda de ingresos se corta, bueno, uno queda expuesto a esa deuda que no puede afrontar, ¿no? Tremendo. Me quedaron varias preguntas por hacerte, pero creo que mayormente me evacuaste todo. Quería, en esta primera conversación, Mariano, ya sabes que estás invitadísimo. Cuando quieras. Me encanta conversar con vos con respecto a esto. ¿A quién seguís? ¿Algún economista para leer? ¿Qué te gusta leer desde ahí? Yo te voy a ser sincera, sí. Mientras pensás, yo desde que está Milei, a mí me interesa un montón las finanzas. A mí me parece un tipo que te lo explica. Él, vamos a sacar la política todo, pero él como financista a mí me abrió como, viste, y estoy en esta hora de por eso te pregunto, ¿a quién leer? ¿A quién te gustaría? Generalmente, leo mucha actualidad, obviamente para enterarme sobre los temas puntuales los cuales vivimos. No sé, desde hoy la parte del gobierno actual, que tenés, no sé, al ministro Caputo, después tenés periodistas especializados. Trato de leer de ambos bandos. Sí, no me gusta decir nombres porque viste que muchos te podés poner de muchos lados, ya te pero trato de buscar la objetividad, ¿no? Sí, yo ya estoy poniendo bien el oído. Por eso me parece que está bueno esto que decís de separar más allá de la política. Entender al profesional y a la persona que sabe, más allá de su opinión. El tipo sabe de política real. Así que bueno, ¿qué más te quería preguntar? Porque ya tenemos que ir cerrando. ¿A dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales, teléfono, donde quieras? Bien, en LinkedIn me pueden encontrar como Mariano Medina. Mariano Medina. En Instagram me pueden encontrar como ser-financiero. Y si no, en nuestra página, que es serfinanciero.com, que es el equipo de asesores que yo lidero en nuestra consultora, que se llama Grupo AVAX. Perfecto. ¿Algo más para decir? No, gracias. La verdad que fue bastante... ¿La pasaste bien? Sí, estuvo buena, muy dinámica la charla. Viste que no me cuesta demasiado hablar. No, para mí tampoco. Pero nada, me encanta hablar con vos, Mariano, porque realmente develás un montón de cuestiones que tenemos que saber, los ciudadanos, los comunes, todas las personas, ¿viste? No podemos cerrarnos y hablar desde ese desconocimiento porque leemos algún título de diario que es mentiroso. Entonces tenemos que educarnos también en cuanto a esto.
ejemplo, y decirte esto, casi se me escapaba. Hay toda una generación, mi generación, ponerle los más 50, que traen mucho prejuicio, mucha traba en un montón de cosas. Yo creo que los jóvenes, ya es otra, no sé, bueno, es tu caso, que vos sos mucho más joven que yo, traen todo un halo de luz importante para lograr los cambios que tanto necesitamos, ¿no? Las reformas que necesitamos para progresar y seguir creciendo como sociedad. Tal cual, sí, yo creo que sí. Desde el mundo de las finanzas nosotros lo vemos. Nada, tiene que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Tampoco vos podés juzgar a alguien por ahí un poco de otra generación, porque creció con otros valores, creció con otra realidad. Entonces, no creo que esté mal. No está mal, pero ese mundo ya no existe. Claro, o sea, sí creo que tiene que estar abierto a las nuevas generaciones. Hoy tranquilamente no hace falta tener 50 años de experiencia para ser un especialista en determinados temas. Lo ves hoy con lo que es el tema de inteligencia artificial. Es una barbaridad eso. Una barbaridad de bueno. Así que bueno, gracias a todos. Soy Mariela Mesa. Me vuelven a escuchar junto a Marcelo Montauti en Aire de Sábado el próximo sábado. Chau, que Dios los bendiga.